Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, esta noche de martes, hoy 24 de junio del año 2025. Increíblemente ya estamos a mediados del año, hace fueron 6 meses de este año 2025 y vemos cómo el tiempo se va yendo tan rápido y ni se siente el tiempo, ¿verdad? Así que bienvenidos mis hermanos y mis hermanas en esta noche hermosa. Aquí estamos, les saluda el pastor Jorge Osvaldo Ramos desde la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final en Indianápolis, Indiana. Hoy día martes, caluroso, está muy caliente en estos lugares aquí en Indianápolis. Mucha humedad, casi no salimos porque el calor está fuerte, pero damos gracias a Dios y en todo tiempo damos gracias a Dios porque sus bondades son grandes y para siempre son sus misericordias. Extiendo un saludo a todos mis hermanos que se conectan siempre con nosotros y están pendientes de nosotros allá en México, en Toluca, en Chiapas, México, también en Puebla, mis hermanos también en Aguascalientes, allá que nos saludan. Los bendecimos y damos gracias porque ustedes siempre nos están mandando saludos. También quiero mandar un saludos a Guatemala, donde siempre nos siguen allá en La Blanca, San Marcos, allá por Cuatevisión. Hermanos también que siempre nos mandan saludos hasta el hermoso país allá, Guatemala, donde Dios nos permitió nacer. Así que gracias por sintonizarnos. El día de hoy, mis hermanos, quisiera que platicáramos un poco acerca del Salmo 73 y quisiera que hablemos un poco haciéndonos un autoexamen. Y quiero que para esto vamos a empezar en la Biblia, en Primera de Corintios 4, versículo 5, la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted es tan amable de acompañarme, la NTV, Primera de Corintios 4, 5. Pero antes vamos a orar y vamos a darle la gloria, la honra y toda la alabanza al que solo se lo merece, y ese es nuestro Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial por ser bueno. Invito también a mis hermanos de Llamada Final en Indianápolis a que se conecten y también los saludo a los que ya están conectados por este medio y por estas redes sociales. Gracias por conectarse, ya que hoy no pudimos tener culto presencial, pero tenemos que siempre compartir el evangelio, aunque sea por estos medios, que también es un momento especial. Convéngase conmigo, por favor, concentrémonos en lo que vamos a platicar en esta noche. Ahí prepare su cafecito, su panito, su agüita, su tortilla, su cena, lo que vaya a hacer. Y vamos a la Biblia. Vamos a estudiar, hermanos, el Salmo 73. Es un salmo corto, pero lo podemos estudiar en su totalidad el día de hoy. Pero vamos a empezar en 1 Corintios 4:5. Oramos en esta noche. Padre Celestial, nos reunimos y nos convenimos hoy todos para glorificar, para exaltar y para bendecir tu nombre. Ciertamente, Padre bendito, sin ti no somos nada. Te pido hoy, Padre Celestial, que perdones nuestras conductas, palabras, pensamientos, acciones y esos deseos que constantemente nos plagan a cada uno de nosotros. Por favor, perdónanos. Perdona, Dios mío, porque hemos tenido malas intenciones, malos deseos, malos pensamientos, pero sé que tu misericordia nos llena y nos invade para poder perdonarnos y limpiarnos. En tu palabra hoy lo tomamos porque es promesa. Amado Dios, gracias por tus bendiciones, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahora conectados. Te ruego, Dios mío, que derrames sabiduría, entendimiento y revelación a este momento. Espíritu Santo, toma el control del ambiente, de las mentes, de las redes sociales. Toma el control de mi vida, de mi boca, de mis sentimientos, de mis emociones. Espíritu Santo, por favor, te lo pido, que derrames en mi vida un espíritu de sabiduría, de revelación y entendimiento, para que la palabra que yo dé sea palabra que viene de ti, que nutra, que capacite y prepare a la iglesia de Cristo. Ponemos en tus manos también las peticiones y necesidades, aquellas que vienen, Padre, de diferentes formas, el que esté enfermo, el que tiene algún problema, por favor, que seas tú, conforme tu perfecta voluntad, pero también, Dios mío, conforme la fe que cada quien deposita en su necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche. Te damos gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
Vamos a ir a la palabra en esta noche, mis hermanos. Quiero leerles en esta noche en el libro de Primera de Corintios. Le voy a leer, mis hermanos, el capítulo 4, versículo 5, pero le voy a leer la NTV. Dice la Biblia: así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Nosotros, mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Es indiscutible que entendemos que Jesucristo ya viene. Los centinelas del tiempo final, hermano, nos tocó un tiempo difícil, pero también un tiempo glorioso, porque somos la generación que vamos a ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este entendimiento, tenemos nosotros, hermanos, hoy que estar conscientes de que si Él viene, dice el libro de Juan, que el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo. Entonces, se tiene que purificar y nos tenemos que limpiar, todos nosotros. Entonces, hoy quiero, hermanos, que hagamos un examen al corazón a través del Salmo 73. Una de las cosas, mis hermanos, más oscuras, no lo digo yo, lo dice la Biblia, del ser humano es el corazón o es el alma. Dice la Biblia, mis hermanos, que el corazón del humano es más engañoso que todas las cosas. Eso es pie de imprenta, mis hermanos, y tenemos que entenderlo, que el corazón nuestro nos engaña, nos engaña. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo siento, no, hermano, esto no es por sentir, no es por sentir. Entonces, por eso nosotros, mis hermanos, como cristianos, como creyentes, nacidos de nuevo, no podemos jamás dejarnos llevar ni por sentimientos y tampoco por emociones, porque el hacer esto, llevarnos por emociones o por sentimientos, nos va a llevar a fracasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, es decir, hermano, nosotros mismos nos engañamos. Entonces no podemos, ningún ser humano guiarse por sus sentimientos y emociones o por su corazón. Entonces, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como llenos del Espíritu Santo, nosotros no nos movemos por sentimientos, no nos movemos por emociones. ¿Cómo nos movemos entonces? Nosotros debemos, hermanos, movernos por la guianza y la voz del Espíritu Santo. Cuando Cristo se fue, dijo que iba a dejar al Consolador, al Espíritu de verdad, que nos iba a guiar a toda verdad. No dijo el alma, no dijo los sentimientos, no dijo el alma. Nos tiene que guiar, hermanos. Tenemos que movernos bajo la guianza y la voz del Espíritu Santo. De esta manera tendremos la victoria y todo lo que hagamos en la vida, hermanos, todo lo que hagamos en la vida, en todo aspecto, va a triunfar. ¿Por qué? Porque no es emociones. Estaba viendo una estadística que es muy triste, que lamentablemente el 50% de los cristianos creyentes nacidos de nuevo, hermanos, que se casan, se divorcian. Entonces yo le decía a la iglesia de Indianápolis, ¿por qué pasa esto? Porque la gente se dejó guiar por sentimientos, por emociones. Les gustó la persona, hermanos, a los hombres les gustó el cuerpo de la dama, la muchacha se dejó, hermanos, llevar por sus sentimientos, pero jamás le hizo la pregunta al más indicado, al propicio, que es el Espíritu Santo. Si le preguntáramos al Espíritu Santo qué debemos hacer, como lo hacían antes en el libro de Hechos, como lo hacían los apóstoles, los profetas, los siervos de Dios y siervas, no fracasaríamos. Entonces, quiero, hermanos, establecer hoy, antes de empezar este pensamiento, que no nos movamos por sentimientos ni por emociones. Tenemos que ser guiados por la voz del Espíritu Santo y por la guianza del Espíritu Santo única y exclusivamente. Así es de sencillo esto. El apóstol Pablo nos hace una afirmación y esta es que cuando Cristo regrese, dice Pablo aquí en Primera de Corintios 4, versículo 5, dice que todo va a salir a luz. Yo escucho gente, hermanos, que quiere andar preocupándose por la vida ajena y qué hizo aquel, qué pasó. Hermano, no se preocupe. Usted relájese.
como dicen los colombianos, tómela con su avena, tranquilo. Hermano, todo va a salir a luz cuando Cristo regrese, lo cual es pronto. Así que usted tranquilo. Al pastor lo pueden engañar, al líder lo pueden engañar, al hombre podemos engañar, pero a Dios no. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios 4:5 que cuando Cristo venga todo saldrá a la luz. Es decir, el que conoce todas las cosas, incluyendo mis intenciones, hermanos, dice que lo va a revelar todo. ¿Dónde? Dice que lo va a revelar todo en el tribunal de Cristo. Todo va a ser revelado en el tribunal de Cristo, que es donde estaremos dando cuentas. Recuerda, hermano, que vienen dos últimos juicios. Viene el del tribunal de Cristo y viene el del gran trono blanco. En el gran trono blanco estará la gente perdida, la que no quiso aceptar la dádiva, el regalo de Dios que es en Jesucristo. Y vamos a estar los salvos en el tribunal de Cristo. Ya lo vamos a leer en la Biblia y le voy a explicar bien esto, mis hermanos. Entonces, en el tribunal de Cristo estará usted y estaré yo. Estaremos dando cuentas. Ahí estaremos recibiendo recompensa, hermanos, y estaremos también teniendo pérdidas, dependiendo lo que hiciste en esta tierra, en tu cuerpo, después de conocer a Jesucristo. Y esto es rumbo al reino eterno, rumbo también, mis hermanos, al reino milenial también. Entonces, si hablamos de que Cristo viene, hoy 24 de junio del 2025, antes de que nuestro Señor regrese y antes de ser examinados y juzgados, debemos usted y debo yo hacer una autoevaluación. Hagamos una autoevaluación. Recordemos, hermano, que la Santa Cena la tomamos para un juicio ahora, donde usted mismo se juzga y yo me juzgo a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, la palabra de Dios. Entonces, hoy, si entendemos que Cristo viene pronto y lo estamos esperando, ¿cuál debe de ser mi actitud según la Biblia? Dice Juan que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, hoy lo invito a usted y me invito yo también a que nos hagamos una autoevaluación y ver cómo estamos en nuestro interior, hermanos, pero sin ser sentimentales, sin ser emocionalistas, sino que lo vamos a hacer a través de la luz del Espíritu Santo y a través de la Biblia. Y para esto vamos a ir hoy al libro de Salmos, Salmo 73. Y voy a cambiar la versión a la Biblia de las Américas, el Salmo 73. Mire lo que dice, le voy a leer para empezar el versículo 21 y versículo 22 del Salmo 73. Dice, cuando mi corazón, recuerde, ¿qué es el corazón? Es el alma. ¿Y qué es el corazón? De acuerdo a la Biblia, es un lugar engañoso. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentí punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Tremenda la autoevaluación que está haciendo aquí Asaf. Asaf, mis hermanos, este salmo, vemos a Asaf, que fue el que escribió el Salmo 73. Y aquí miramos, hermano, que este hombre, le voy a dar un trasfondo de quién era Asaf. Asaf, hermano, era uno de los músicos principales de David. En otras palabras, Asaf era el grupo de la alabanza. Asaf era un hombre del altar. Asaf era un hombre del sacerdocio. Pero él haciendo en el Salmo 73, haciendo una autoevaluación, mis hermanos, una autoevaluación. Permítame aquí un momentito aquí. Haciendo una autoevaluación, él miró hacia adentro, que es lo que la Biblia nos manda hacer. Dice que no estemos viendo para afuera juzgando a los demás, sino que nos juzguemos nosotros mismos. Hermano, pararme a predicar en un púlpito y tirarle a todo mundo, eso está fácil. Pero pararme en un púlpito para yo primeramente usar la Biblia y la guianza del Espíritu Santo para ver cómo estoy yo, eso, mis hermanos, es lo difícil. Entonces, Asaf en el Salmo 73, ya le dije, era un músico principal, era de la alabanza, era sacerdocio, mis hermanos, era un hombre del altar.
Haciendo una autoevaluación, miró hacia adentro y encontró tres cosas muy preocupantes, tres cosas muy feas dentro de él, y entendió muchas cosas, porque él tenía preguntas en este salmo. No solamente fue una autoevaluación, sino que él obtuvo respuesta a preguntas que Asaf tenía. Ya le voy a explicar esto, vamos a leer bien el salmo, mis hermanos. Entonces, él entendió, hermanos, sobre todo, por qué Dios permite que la gente mala exista cerca de nosotros. Usted nunca se ha preguntado, hermano, ¿por qué la gente mala existe cerca de mí? ¿Por qué la gente mala le va bien? ¿Por qué la gente mala siempre me está molestando? Asaf tenía estas preguntas. Aparte de autoevaluarse, él tenía estas preguntas. Quiero que suba conmigo sus ojitos al versículo 3, ahí en el Salmo 73. Dice aquí Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces, ¿qué tres problemas encontró Asaf al hacer una autoevaluación dentro de él? Primer problema que él encontró es que era un hombre envidioso. Tenía envidia. Tenía envidia. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, todavía tenemos envidia? Es una pregunta, hermanos, para todos nosotros. Segundo, se dio cuenta que estaba amargado. En el versículo 21 y 22 dice que estaba amargado. Dice que él, hermano, miraba que a la gente mala, a la gente perversa, a la gente pecadora le iba bien y eso lo amargaba. Lo llenaba de envidia. Y tercero, dice que sentía punzadas en su corazón o en el alma. Y yo me puse a estudiar esto, qué significa punzadas en el corazón. Y dicen las versiones, hermano, diferentes que hay de la Biblia, que lo que Asaf tenía es que estaba afligido. Lo que Asaf tenía era un corazón con dolor. Lo que Asaf tenía es que estaba muy molesto. Lo que Asaf tenía, mis hermanos, es que estaba destrozado por dentro. Es decir, hermanos, estaban los impíos prosperando. Dice que estaban hasta gordos, comían bien los impíos. Y él, hermano, miraba la prosperidad de ellos. Entonces, él preguntaba, ¿pero por qué les va bien a ellos? ¿Y por qué están cerca de mí los impíos? Y que si cuando él se puso a evaluar todo esto, Asaf se puso a dar cuenta, hermanos, que el que tenía problemas era él. Ya le voy a explicar esto, hermanos. Tenía problemas él. Es decir, mis hermanos, este hombre de Dios, Asaf, un hijo de Dios, un hombre de altar como usted y como yo, al autoevaluarse, se dio cuenta que habían cosas donde nosotros mismos nos engañamos y no agradan a Dios. ¿Cuánta gente del altar? ¿Cuánta gente de la alabanza? ¿Cuánto predicador? ¿Cuánta gente, hermano? Me incluye también yo. ¿Cuántos, hermanos, nos subimos al altar y andamos mal? Tenemos problemas, tenemos envidia como Asaf, estamos amargados como Asaf. Tenemos aflicción, tenemos dolor, estamos destrozados por dentro. ¿Cuántos tenemos tantos problemas, hermano? Y estamos en el altar. Entonces, Asaf viene, hermanos, en el Salmo 73 y él tiene que hacer un alto. Por eso dice, hermanos, el libro de Jeremías, párense, deténganse, hagan una examinación, pregunten por la senda antigua y cuando la encuentren, esa tienen que seguir. En otras palabras, examínense y cuando se les indique cuál es el camino, ese tienen que seguir, no el que ustedes quieren, basados en su alma o emociones. Entonces, quiero, hermanos, leerle un poquito más del Salmo 73 para explicarle un poquito más, mis hermanos, los problemas que tenía este hombre, las dificultades que tenía este hombre. Yo quiero preguntarte a ti antes de leer. Vamos a leer el versículo 1 al 9. ¿Cómo estás tú por dentro, hermano? Si Cristo viene hoy por la noche, ¿tú te irías con él? Y cuando estés en el tribunal de Cristo, y cuando esté yo en el tribunal de Cristo, ¿qué cuentas vamos a dar? Ahí, hermanos, todo cristiano no va a poder excusarse detrás de un pastor, detrás de otro hermano, detrás de nadie. Cada quien va a dar cuenta, dice la Biblia, ya lo vamos a leer,
de lo que hizo en su cuerpo después de conocer a Cristo, sea bueno o sea malo. Bien importante que usted entienda esto. ¿Cómo estamos hoy? Este salmo tiene que hacernos reflexionar. Quiero leerle, hermanos. Le voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Estamos en el Salmo 73, Biblia de las Américas, en este momento. Dice, Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar y casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de la gordura, estaban gordos, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de, bien hermanos, se burlaban de Asaf, se burlaban de él y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Pero Asaf, hermanos, el problema de él va más allá. Al ver lo que había en su corazón, que no agradaba a Dios, Asaf entendió algo que Dios le comenzó a revelar en este salmo. Él entendió, hermanos, por qué los impíos están cerca de nosotros. Él entendió, hermanos, por qué un impío está cerca de un justo. Por qué un impío está cerca de un hijo de Dios. Pero también entendió cuál es el final de esa gente malvada y cuál es el final del justo. Muchas personas hoy, mis hermanos, ven a los malos y dicen, ¿por qué aquel que vende droga le va bien? ¿Por qué aquel que vendió droga ya tiene 3, 4 casas que compró con los paquetes de droga que vendió? ¿Por qué aquel que ni a la iglesia va, le va bien? ¿Por qué Jesús tuvo a Judas a la par si Judas era traidor? ¿Por qué estaba cerca de Jesús? ¿Por qué el diablo, dice mucha gente? Yo he escuchado. ¿Por qué el diablo sigue suelto, Señor lo reprenda? Sigue suelto en la tierra haciendo de las suyas. Hermano, la respuesta es sencilla. Abra sus oídos, lo que ahorita le voy a indicar. ¿Por qué todo esto pasa? ¿Por qué esta gente malvada sigue ahí, aquí en la tierra, junto a nosotros? Porque son instrumentos para Dios trabajar con el alma suya y el alma mía. Son instrumentos que Dios utiliza para trabajar nuestra alma. Le voy a contar algo que me pasó a mí, hermanos. Yo estaba nuevo en el evangelio. Yo tendría, hermanos, tal vez en aquel tiempo, no sé, hermanos, tal vez 1 año en el evangelio. Y yo, hermanos, era un hombre muy violento, muy peleonero. Y trabajaba en una fábrica donde hacíamos bombas hidráulicas para camiones. Y el gerente de esa fábrica no me quería. Él era de otra religión o de una religión tal. Y no me quería, sabía que era cristiano. Y me hacía la vida imposible, hermanos. Y yo oraba para que Dios lo quitara y nunca Dios lo quitó. Un día, mis hermanos, estando trabajando, un empleado vino y me comenzó a insultar y a molestarme. Y me sacó de mis casillas. Y yo, hermano, de enojado, en el trabajo vine y le metí un golpe en la cara al hombre y lo golpeé. Perdónenme, a mí ya Dios me perdonó por eso. Entonces, lo que pasó, hermanos, en ese momento fue que a él y a mí nos despidieron de la compañía. Entonces, con los años, yo entendí algo, como Asaf lo entendió. Dios me había puesto a mí en esa compañía, en esa fábrica, a trabajar con un hombre que era malvado, con un impío, porque Dios estaba trabajando conmigo en mi carácter. Cuando yo miré para adentro, era un hombre todavía muy violento y agresivo. Si yo me hubiera contenido, quiere decir que yo había madurado. Pero en aquel momento, yo no había madurado. Y por eso, hermano, golpeé a otra persona. Entonces,
se burló de mí el manager o el gerente, y a la final me corrieron. Entonces salí burlado yo. ¿Por qué? Porque yo no había entendido, como Asaf, por qué Dios tiene impíos, gente malvada, gente satánica cerca de nosotros muchas veces. Sencillo, son instrumentos que Dios va a utilizar para trabajar contigo y conmigo y para mostrarte, Dios, cómo está tu alma, cómo está tu vida. Acuérdate de eso, incluyendo, hermanos, a veces hasta la pareja de uno, los hijos mismos son usados para trabajar nuestra alma, cómo estamos por dentro. Porque dice Pablo que cuando Cristo vuelva, tenemos que dar cuentas y nos van a ver para adentro cómo está el corazón. Entonces, Asaf, mis hermanos, comprendió. Y quiero leerle el versículo 12 y el versículo 14. Del 12 al 14. Estamos en el Salmo 73. Del 12 al versículo 14. Dice la palabra: He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Y mire lo que dice Asaf: Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, han aumentado sus riquezas. No solamente Asaf tenía sentimientos negativos dentro de sí, sino que hasta estaba pensando, hermanos, volverse con ellos. Y estaba cuestionando si haberse guardado para Dios era correcto. Mire usted lo que Asaf estaba pensando. Yo le pregunto a usted esta noche, hermano y hermana que me mira, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho lo mismo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué? ¿Para qué busco? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? Y si la gente mala está mejor que yo. Así estaba Asaf. Decía Asaf, si aquel que anda ya con 4 mujeres y tiene ahí sus kilos de cocaína que vende, le va bien, y yo que busco de Dios y no hago lo malo, me va mal, estamos para llorar. Es lo que decía Asaf. Entonces, a veces nosotros, mis hermanos, cuestionamos a Dios, cuestionamos lo que Él está haciendo. Pero si examináramos nuestra alma y viéramos para adentro, nos daríamos cuenta, hermanos, que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, incluyendo los instrumentos del diablo, son utilizados para prepararlo a usted y para prepararme a mí para la venida de Cristo, para la entrada al cielo y para recibir recompensa. Es importante, hermanos, mire, si usted lee la Biblia, todos los personajes, usted lo puede leer en Hebreos 11, todos los personajes, hermanos, sufrieron algo, pasaron algo. Y la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Pero ¿por qué Dios permite todo esto? Hermanos, sencillo, nos está trabajando, nos está moldeando, nos están limpiando, nos están purificando. Por eso esta enseñanza es: examinemos el corazón este día. Le voy a leer, hermanos, ahí mismo en el Salmo 73, el verso 15 al 20. Pero le voy a leer, hermanos, la versión lenguaje sencillo. 73, 15 al 20, versión lenguaje sencillo. Dice la Biblia, vamos a leer del 15 al 20. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios, o sea, fue a la iglesia. Y fue allí donde entendí, mire usted, entendí cómo terminan los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos, terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Pero Asaf, hermanos, Asaf tuvo que ir al templo para poder reaccionar.
Es decir, todos los sentimientos negativos que al ver que los malvados, hermanos, al ver que los malvados prosperaban, habían provocado en él ciertos sentimientos muy malos. En él se había desanimado de buscar de Dios. Ya no quería la iglesia, hermanos. Ya no quería ir a la iglesia, no quería buscar de Dios. Y se dio cuenta que el camino de los hijos de Dios, como usted y yo, por más difícil que sea, es porque Dios como Padre nos está preparando para ir al cielo. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 12, que el Padre, al que toma como hijo, dice que lo disciplina. Pero al que no, dice que es un bastardo, dice una de las versiones más fuertes, es un bastardo y lo deja que haga lo que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana. Pero al que es hijo y anda mal, lo disciplina. Y eso debe ser un motivo de alegría, no de tristeza, hermanos. Entonces, a los impíos, dice Asaf acá, Dios los deja, engordan, roban, hacen maldades, tienen dinero porque venden droga, porque hacen esto, tienen 4 o 5 mujeres los hombres, van a chupar allá al pony, se van a chupar al cocobongo, o sea, andan viviendo la vida loca. Y dice aquí Asaf, oh, pero ya entendí, como no son importantes para Dios, porque van rumbo a la perdición, Dios los deja que hagan lo que les dé la gana. Pero yo, como soy hijo de Dios, tengo que pasar un tiempo de disciplina. Se lo estoy parafraseando, hermanos. Me están preparando, porque mi fin no es la perdición. Mi fin es el cielo. Fue lo que Asaf entendió. Usted hoy comprenda eso. Si le está yendo mal, si usted está sufriendo, hermano, si alguna situación a usted negativa le está pasando, no reniegue. Mejor dígale, Señor, ¿cuál es el propósito? No voy a preguntarte por qué a mí. Voy a preguntarte mejor, Señor, ¿cuál es el propósito? Veo que mi vecino ahí golpea a la mujer, trompea a la mujer, anda en la calle con otras mujeres, es un tremendo malvado y le va bien, tiene plata en el banco. Y yo acá, pero no voy a renegar, Señor, porque ahora entiendo que él no es importante, porque no es tu hijo. En cambio, yo sí soy importante porque soy tu hijo. Y mi fin es de prosperidad y bendición. Iré rumbo al cielo y para eso hoy utiliza hasta estos impíos para limpiar mi corazón y para limpiar mi alma. Iglesia de Cristo, Dios hoy, por más difícil que estés viviendo la vida, Dios quiere que tú te examines, porque puede ser que dentro de ti hay cosas que tú piensas que están bien, que tú dices, yo estoy bien. No, hay cosas que tal vez no están bien y tú crees que están bien. Y está utilizando Dios una enfermedad, una cárcel, un problema, una situación económica. Dios está utilizando esto porque quiere mostrarte cómo está tu alma, cómo está mi alma. Mire, hermano, yo le predico esto con vida. Yo no le predico a usted esto, hermano, porque yo lo leí en un libro. Yo estoy pasando etapas, hermano, muy difíciles en mi vida. Y no han sido de un año, han sido ya de 3, 4, 5 años. Pero yo le digo al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? Y como Asaf, digo, Señor, ahora entiendo. Estás trabajando mi alma, mis emociones, mis sentimientos. Me estás arrancando cosas que no te gustan para prepararme para cuando Cristo regrese. Así cuando esté en el tribunal de Cristo, mis cuentas sean correctas y no incorrectas. Vea lo que dice, hermanos, ahí mismo en el Salmo 73, 25 al 28. Le voy a leer otra vez la versión lenguaje sencillo, la BLS. Si usted tiene la TLA, es la misma la TLA. Salmo 73, 25 al 28, Biblia lenguaje sencillo. Mira lo que dice del 25 al 28. Dice, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. O sea, Asaf hablando con Dios. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mire usted, mi única fuerza eres tú.
Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios, mi dueño, y en ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. O sea, Asaf, hermano, empieza con amargura, empieza, hermanos, con problemas en su alma. Ya le expliqué lo que Asaf tenía. Asaf tenía, mis hermanos, tenía envidia. Asaf, mis hermanos, era un hombre que estaba amargado. Era un hombre que estaba afligido y destrozado por dentro. Y termina diciendo, Señor, ahora comprendo. Hermanos que estás hoy conectados conmigo, que están conectados conmigo. Nosotros como Asaf somos del altar. Somos real sacerdocio. Somos hijos de Dios. Pero como tal, también debemos aceptar la disciplina, porque es para purificarnos el corazón de lo malo. Antes de que Cristo regrese, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, porque si no, hermanos, sufriremos pérdidas. Mire, yo le predicaba a la iglesia de Indianápolis el día domingo, que Dios, el deseo de Dios es bendecirnos. Es decir, Dios, hermano, quiere nuestro bien. Él quiere bendecirnos. No solamente en la tierra, también en los cielos. Pero para esto, hermanos, necesitamos nosotros que limpiarnos y purificarnos. Asaf, hermanos, entendió, mis hermanos, cuál era el propósito de los malvados, porque prosperaban. Entendió que Dios los había colocado en su camino para trabajarlo a él, para él verse en un espejo, para ver, hermano, qué tenía dentro Asaf. Y a la final entendió que era un proceso para su propia vida. Pero también contestó una de las preguntas más claras. Y esa pregunta es, al final de la gente malvada, ¿cuál será de ellos el final? El final de ellos es perdición. Pero para mí, dijo Asaf, para mí, lo que me espera es estar en tu presencia, en tu gloria, estar contigo, Padre Celestial. Hermano, eso vale más que la plata, que el dinero, que lo que usted puede hacer en esta tierra. Entonces, Asaf entendió en este Salmo 73. Quiero cerrar, hermanos, donde empecé. No, perdón, voy a cerrar con 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5, versículo 10. Dice la Biblia de las Américas, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. ¿Escuchó eso? De acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todo lo malo, hermanos, que nosotros hicimos en el mundo, todo quedó borrado en la cruz del Calvario. Todo quedó borrado. Usted ya fue perdonado, yo también, justificados. Pero cuando venimos a Cristo, se empieza a redactar otra carta. De esa nueva vida es la que vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Por eso la Biblia dice, hijitos míos, no pequen. Pero si usted llega a pecar, abogado tiene en Cristo Jesús. Es decir, hermano, tenemos misericordia. Pero tenemos que dejar de hacer las cosas malas. Tenemos que ser purificados. Entonces, con este salmo, usted tiene que reflexionar el día de hoy y ver usted cómo anda, cómo está usted por dentro. Asaf, hermanos, tenía 3 problemas graves en su alma. Y era un hombre de altar, era un hombre, hermanos, músico, era un hombre sacerdocio, era un hombre, hermanos, que ministraba al Señor. Usted y yo somos real sacerdocio, dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Cristo viene pronto y necesitamos hoy una purificación, pero para eso se requiere un autoexamen para poder reflexionar cómo estamos el día de hoy. Asaf, hermanos,
entendió el propósito de los malvados que estaban a la par de él, y Dios los había puesto que él los viera para trabajar con su propia alma de Asaf. Pero también Asaf dijo: veo que el final de esta gente es la perdición, y la mía no, la mía es estar con mi Padre Celestial. Pero más allá, hermanos, más que entender cuál era el final de los impíos, Asaf, hermanos, entendió la importancia de guardar puro su corazón o su alma. Asaf, hermano, estaba pensando hasta irse al mundo, irse de la iglesia, ya no seguir adelante. Asaf, hermano, entendió. Mire, ni a la iglesia había ido Asaf, porque cuando él fue a la iglesia, dice la Biblia, él entendió el por qué eran como eran los impíos, los malvados. Asaf entendió la importancia, hermanos, no solamente de guardar puro su corazón o su alma, sino que él entendió que tenía que lavar sus manos, el lavamiento de sus manos. O sea, las manos es lavamiento de acciones, porque él tendría que dar cuenta. El sacerdocio, hermanos, levítico, cuando entraban al lugar santo, tenían que lavarse en el lavacro los pies y las manos. Los pies significa el caminar, las manos el accionar. Entonces Asaf, hermano, entendió que tenía que guardarse puro, porque hasta eso quería dejar de hacer él. ¿Cuánta gente cristiana hoy, mis hermanos? ¿Cuánta gente cristiana hoy están en el mundo? Y si usted les pregunta a ellos le van a decir: es que la culpa fue del pastor, es que la culpa fue del hermano, es que de la hermana, es que habló mal de mí fulano, habló mal de mí. Hermano, perdóname. Son excusas baratas. Nunca entendió esa persona que ese hermano que habló mal de él, ese pastor que le hizo daño, Dios lo puso para mostrarle cómo estaba su alma adentro. Cómo estaba su alma. Cuando yo vine para Indianápolis, Dios me habló una madrugada y me dijo: te he mandado para este pueblo, y este pueblo sabrá que yo he enviado profeta en medio de ellos. Es decir, había mandado un mensajero para darles un mensaje. Pero Dios me advirtió y me dijo: pero no les va a gustar el mensaje. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que aquella gente que se ha ido al mundo, que se ha debilitado, que se ha desanimado, hermano, las excusas en el tribunal de Cristo no van a valer un pepino. Y no puede uno, hermanos, esconderse. Por eso Asaf dijo: no. Ahora veo que los impíos fueron utilizados para mostrar que Asaf estaba enfermo. Pero también Dios me mostró que el final de ellos, ¿para qué les voy a tener envidia? Si el final de ellos es la perdición eterna y la mía es la salvación eterna. Quiero que hoy, hermano y hermana, tú te preguntes algo. Ya voy cerrando, hermanos. Es un pensamiento muy corto y breve. Quiero que hoy nos preguntemos, hermanos. Por favor, regálame toda tu atención. Que nadie te distraiga en estos últimos minutitos que ya hablo yo. ¿Estamos preparados, hermanos, para recibir a Cristo? Es una pregunta. ¿Estamos preparados para ir al tribunal de Cristo a entregar cuentas, donde no podremos poner excusas? ¿Será que al estar enfrente del Señor, hermano, en el tribunal de Cristo, vamos a pasar el examen del corazón o del alma? Y la última pregunta, hermanos: ¿qué cuentas daremos cuando nuestro Señor regrese? ¿Qué cuentas vamos a dar? Yo quiero que tú medites en el Salmo 73 y veas, léelo todo el Salmo tranquilamente y te vas a dar cuenta que Asaf tenía problemas en su alma, tenía envidia, era un hombre que tuvo que evaluarse, era un hombre, mis hermanos, que estaba amargado, lo amargaba a la gente, sentía punzadas en el corazón, dice la Biblia de las Américas, estaba molesto por dentro. Hermano, si Cristo viene esta noche, ¿tú estás preparado? Ayer estaba predicando en la cárcel. Yo le decía a los hermanos de la prisión, les decía yo a ellos:
Yo no vine para convencerte. Dios no me puso para convencerte. Yo soy un centinela. Y lo que hago simplemente es darte un mensaje. Lo que tú hagas con ese mensaje es tu responsabilidad. En casi 14 años predicando, hermanos, como pastor aquí en Indianápolis, y en más de 26 años predicando en las cárceles, yo he llevado un mensaje, le he dado una palabra a la gente. Y mucha gente, hermanos, aquí en la iglesia de Indianápolis la han despreciado. Se han ido, hermanos, enojados y molestos, y ahora están en el mundo pecando. Y me culpan a mí porque les molestó el mensaje. Yo me recuerdo en una ocasión, hermanos, que un hombre que le gustaba golpear a su esposa se la llevó de la iglesia y le prohibió llegar a la iglesia. ¿Qué fue lo que le molestó a él? Le molestó que el mensaje que yo estaba dando, como en el Salmo 73, era un salmo que lo estaba confrontando, que era un cobarde, que era un naval, que era un agresivo. Entonces no le gustó ser confrontado. Porque todo mundo, hermanos, todo mundo nos gusta apuntar el dedo, a todo mundo. Ay, mira cómo está aquel. No, hermano, mire, hermano, yo ya entendí a mis años, a mis canas que ya tengo, yo ya entendí, hermano, que la vida que me tiene que interesar es la mía, hermanos. La verdad, la mía. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? ¿Qué ando hablando? ¿Qué ando haciendo? ¿Qué hago en la oscuridad? ¿Qué hago en la intimidad? ¿Qué estoy haciendo? Porque Cristo viene pronto. Entonces, el Salmo 73, hermano, sirve para esto. Esa gente que a ti te molesta, esa gente que te enoja, esa gente que te saca de onda, esa gente, hermanos, que a ti te irrita, Dios la ha puesto ahí porque quiere mostrarte cómo está tu alma. Así de sencillo. Asaf entendió eso. Hoy quiero que tú, hermano, con el Salmo 73, hagas un examen de tu corazón. Yo termino, hermanos, he predicado ya por 45 minutos y creo que es suficiente. El mensaje fue entendible. Quiero que esta noche tú medites en cómo está tu alma. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, hermano. Gústenos o no nos guste. ¿Por qué no oramos? Quisiera orar por usted que está conectado conmigo en esta noche. Y quisiera pedirle a Dios que nos auxilie. ¿Qué le parece? Oramos. Se conviene conmigo. Dígale, Señor, purifícame. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta noche. Venimos, Padre, para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte. Amado Dios, como Asaf, hoy nos damos cuenta que dentro de nosotros hay problemas, hay situaciones que no son buenas. Hablamos cosas que no te agradan, hacemos cosas que no te agradan, pensamos cosas que no te agradan. En la intimidad hacemos cosas que no te agradan. Hablamos, actuamos por inercia. El corazón nos engaña y nos movemos por emociones y por sentimientos. Y esto nos ha llevado a fracasar. Pero en esta noche, Padre Celestial, venimos a ti, al trono de la gracia que es en Cristo Jesús nuestro Señor, y te pedimos perdón. Padre, perdónanos. Perdona, Padre, nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra necedad. Perdona aquellas cosas que no están bien en nosotros. Esta noche, Padre, renunciamos a los pecados ancestrales, pecados cananeos, egipcios. Hoy, Padre, rechazamos y rompemos en el nombre de Jesús con toda maldición ancestral, paternal, maternal. Hoy rompemos con la fornicación y el adulterio que venimos arrastrando por culpa de nuestros padres y ancestros. Hoy rompemos con toda degeneración sexual, mental, física, de palabra. Hoy rompemos en el nombre de Jesús. Rompemos con todo espíritu de miedo, con todo espíritu, Padre, de mentira, con todo hechizo. En el nombre de Jesús rompemos en esta noche
Rompemos, Señor amado, con todo suicidio, pensamiento suicida, depresivo, de tristeza. Hoy rompemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompemos. Y declaramos, Señor, liberación en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Declaramos hoy, Padre, esa liberación. Padre celestial, hoy declaramos libertad en nosotros. Pongo en tus manos al hermano o de hermana que hoy me está escuchando y que quiere ser libre, que reciba su liberación, que reciba su sanidad de su alma, la tristeza, que reciba esa sanidad de esas malas decisiones, que reciba misericordia. Hermano que me escucha, recibe sanidad, recibe liberación, recibe restauración para tu alma, para tu mente, para tu cuerpo, para tu espíritu. Recibe liberación y sanidad en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo somos sanos en el cuerpo, alma y espíritu. Por las llagas de Cristo somos sanos en nuestro ser interno también. Padre celestial, hoy nos declaramos sanos, libres en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Padre, y te damos gracias. Pongo en tus manos a cada hombre y mujer que mira esta transmisión, sus familias, sus hijos. Dales tú la justicia, la sanidad y el entendimiento, el por qué las cosas están pasando y para qué pasan. Bendigo a este pueblo, Padre, que hoy se conectó y te doy gracias por ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los bendigo en esta noche y los dejo. Espero que descansen y que la palabra de hoy les haga reflexionar. Les dejo de tarea el Salmo 73, estúdialo. Es un salmo para hacer un autoexamen. Nos vemos el viernes, hermanos de Indianápolis, en la iglesia. Y mañana tendremos doctrina básica con los hermanos que estamos en Zoom. Los bendice y los saluda el pastor Jorge Osvaldo Ramos desde Llamada Final, Indianápolis. Buenas noches y bendiciones.